Y chiquillos, hoy día vamos a continuar donde dejamos la clase de ayer. La clase de ayer la grabé, pero no la he podido subir, que la subí esta tarde. Eh, Así que vamos a continuar con lo que estamos viendo, que eran los circuitos RLC serie y RLC paralelo, análisis en frecuencia. ¿De qué se trata esto? Obviamente, ¿para qué nos sirve? Por ejemplo, para el análisis de filtros. No sé si se acuerdan que la semana pasada estuvimos viendo circuitos RC y circuitos RL. ¿De acuerdo? A través de eso nosotros podíamos generar filtros pasa alto y filtros pasa bajo, que es lo que estamos viendo esta semana en el laboratorio. Los que tuvieron laboratorio hoy día ya los trabajaron con los filtros pasa bajo y filtros pasa alto. Así que pudieron ver que los cortes en frecuencia, cuál era el comportamiento. Ayer estuvimos viendo los circuitos RLC serie y RLC paralelo, ¿ya? Y cómo hacer los análisis con esto. Vamos a darnos cuenta que estos circuitos nos sirven para hacer filtros que son conocidos como filtros pasabanda o filtros que anulan la banda. Entonces, vamos a ver el comportamiento de estos circuitos. Vimos que lo que era la resonancia. ¿Se acuerdan que era resonancia, chiquillos? La frecuencia en la que se alcanzaba la máxima frecuencia, más la máxima potencia. Súper bien. Es una frecuencia de vibración en la que se encuentra la máxima potencia. Una respuesta a máxima potencia. Ya sea para circuitos eléctricos, mecánicos, hidráulicos, lo que sea. También vimos, ayer estuvimos viendo un par de variables que eran importantes, estuvimos revisando, como eran, por ejemplo, que los vimos, que era el omega 0, ¿se acuerdan? El omega 0 era 1 partido en la raíz de LC. Profe, ¿Sí? creo que se le escucha despacio, no sé si soy yo. ¿Me escuchan despacio, chiquillos? ¿Aló? ¿Aló? Yo escucho bien. ¿Aló? ¿El resto? Igual O sea, escucho yo bien. no. Capaz que hay que subirle el volumen ahí al Zoom. A ver, vamos a acercar más acá. A ver. Ahí se escucha más fuerte, ¿no? Ahí sí, profe. Ya. Bueno, estuvimos viendo que lo que era el omega 0, que es la frecuencia de resonancia. Esta frecuencia de resonancia nos da en radianes por segundo. ¿De qué nos sirve a nosotros encontrar esa frecuencia de resonancia? Esta frecuencia de resonancia, viene siendo nuestro punto máximo. Si nosotros viéramos viéramos por ejemplo un voltaje acá y analizáramos a distintas frecuencias, acá en omega 0, nosotros tenemos el máximo, que sería que nos deja pasar lo máximo de la banda. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Ayer estuvimos viendo que existían dos frecuencias que eran igual de importantes, que eran las frecuencias de corte, omega 1 y omega 2. Esas frecuencias de corte vienen siendo lo mismo que la frecuencia de corte en los filtros pasa abajo, o sea, pasa abajo, en los filtros de primer orden, pasa abajo y pasa alto, que es lo que estamos viendo esta semana en el laboratorio, en donde alcanzamos la media potencia, o en este caso el 70.7% del valor del voltaje o de la corriente. O sea, ahí nosotros tenemos que encontrar esas frecuencias que van a ser nuestras frecuencias de corte. A partir, entre estos puntos que se ve acá, todo esto de acá, es como decir lo que está dejando pasar el filtro, o lo que a nosotros nos interesa filtrar. ¿Por qué? Porque a partir de vamos a tener menos de cada frecuencia va a aportar menos de la mitad de la potencia. Si nosotros quisiéramos ver un filtro pasabanda, un filtro pasabanda ideal sería una cosa así. ¿Entienden? Sería una cosa así. Nosotros tenemos acá un filtro pasabanda real, que nos forma a través de un circuito RLC. Si nosotros queremos filtrar voltaje, queremos sacar una onda de voltaje filtrada, tenemos que trabajar con un circuito RLC serie. Si queremos filtrar la corriente, vamos a trabajar con un circuito RLC paralelo. ¿Ya, chiquillos? ¿Hasta ahí me siguen con lo que estamos viendo de resumen? Sí, profe. Ya. Ahora, estas frecuencias acá nosotros las definimos como omega 1 y omega 2. Son las frecuencias de potencia media. Ayer el último que quedamos, estamos viendo cómo calcular omega 1 y omega 2.
¿Qué más vimos ayer? ¿Qué más vimos? El Q0. Q0 es el factor de calidad en el punto de resonancia. Nosotros tenemos que analizar ese Q0. El Q0 era, lo vimos, aquí está acá, el Q es la energía almacenada partido en la potencia disipada, pero nos dimos cuenta que para los circuitos, para los circuitos RLC serie, para el circuito RLC serie se describe como omega 0 por L partido en R. Eso lo vimos ayer, de dónde salía. Profe. Vamos a ver, ¿sí? E disipada por T, eso dijo que era potencia. Periodo. Este T es periodo. E disipada es energía. Energía almacenada partido de energía disipada. Ah, ¿Ya? sí, profe. Ya. Y este Q0 me sirve para las variables, para el RLC serie. Para el RLC paralelo cambia un poco y es omega 0 por R por C. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? Ahí para que ustedes lo tengan. Serie paralelo. ¿De qué nos servía saber el Q0, chiquillos? Para los que estuvieron ayer. ¿De qué nos servía este valor? ¿De acuerdo? ¿Recuerden qué pasaba si yo tenía un Q0 alto? Pues la selectividad, si era alto había selectividad menor y si era más bajo había una... No, mentira, al revés. Si es ¿Ya? más alto, selectividad mayor y si es más bajo, selectividad menor. Súper bien, Sebastián. Ahí estamos. Si yo tengo Q0 muy alto, estoy hablando de una alta selectividad. Significa que esta banda que yo estoy mirando acá, esta banda es más estrecha. ¿Ya? Y voy a tener una figura más puntiaguda. Eso quiere decir que voy a tener una mayor potencia arriba. Siempre, bueno, el máximo siempre que voy a dejar pasar va a ser 1 en ganancia, pero va a ser como más puntiaguda. En cambio, con un Q0 bajo voy a dejar pasar más anchos de banda, voy a tener un ancho de banda más grande y va a ser menos selectivo. Ahí depende qué es lo que nosotros queramos hacer. Si nosotros queremos algo que sea más selectivo o menos selectivo. ¿De qué nos sirve esto? Lo vamos a analizar ahora a través de un par de ejercicios de cómo, qué utilidad tiene. Así que lo voy a dejar por ahí por un ladito, mientras vemos acá. Esto lo vimos ayer. ¿Se acuerdan que yo les decía que las frecuencias omega 1 y omega 2 no estaban equidistantes de omega 0? Nosotros podemos decir que están equidistantes cuando tenemos un Q0 alto. Generalmente un Q0 mayor a 5 o mayor a 10. Con un mayor a 10 nosotros aseguramos que va a haber simetría. Con un Q0 mayor a 5 podemos aproximar. ¿Me entienden? Hicimos un ejercicio que inventamos incluso ayer y ahí nos dimos cuenta que, claro, no eran simétricas. Estaba más cerca, el omega 0 estaba más cerca de estaba más cerca del omega 1 que del omega 2. Y eso pasa porque teníamos un Q muy bajo. Bueno, esta es cómo se comporta la impedancia. Acá yo les decía ayer que el módulo de la impedancia iba a ser media potencia cuando yo tuviera raíz de 2R. De hecho, hicimos el cálculo. Ayer hicimos el cálculo para que nos diera la mitad de la potencia. La impedancia tenía que ser igual a raíz de 2R. Y con eso hacíamos una igualdad acá. Con eso hacíamos una igualdad y encontrábamos esta ecuación de acá, que yo les decía ayer, que no, ahora me cambié de computador, si no lo tengo corregido, esto tiene que ir con una raíz. ¿Ya? Así que, ¿qué nos servía esto? Voy a borrar ahora, sí, todos los datos. Voy a dejar eso, ¿no? Porque aquí estaba con una raíz. ¿De qué nos servía? Que nos podemos encontrar entonces el omega 1 y el omega 2 a través de esta ecuación. ¿Ya, chiquillos? Nosotros conocemos alfa, lo podemos calcular. ¿Conocemos omega 0? Sí, sabemos que omega 0 es igual a 1 partido en la raíz de LC y alfa es R partido en 2L. ¿Ya? Este para el caso del... ¿cómo se llama esto? Para el caso del
del serie. Para el caso del paralelo, alfa es, es 1 partido en 2RC. ¿Ya? Esta fórmula se va a mantener. El omega 1, el alfa más omega 0 menos alfa cuadrado se va a mantener. Pero para el caso del paralelo, lo voy a anotar para que no se les olvide. Vamos a tener que alfa para el serie va a ser R partido en 2L, y alfa para el paralelo va a ser 1 partido en 2RC. ¿Ya? Para el serie y el paralelo se mantiene el mismo omega 0. 1 partido a la raíz del S. Con eso nosotros vamos a encontrar las frecuencias de corte, que van a ser nuestras frecuencias de potencia media. Y podemos determinar el ancho de banda. El ancho de banda, es igual, ancho de banda lo vamos a hacer como beta, es igual a 2 alfa, que es igual a omega 2 menos omega 1. ¿Ya, chiquillos? ¿Me siguen con eso? ¿Sí? ¿No? Sí, profesor. Sí, profe. Seguimos entonces, porque nos queda re poco ahí hasta terminar y poder hacer el ejercicio. Aquí teníamos el ancho de banda. El ancho de banda nosotros lo podemos definir como 2 alfa o también como omega 0 partido en Q0. ¿Ya? Esa es otra forma también de calcular el ancho de banda, dependiendo de qué tenemos para evaluarlo. ¿Ya? ¿Y cómo puedo encontrar el omega 0 si yo tengo el omega 1 y el omega 2? Es la raíz cuadrada de omega 1 por omega 2. Son otras formas también de encontrar las mismas variables, porque nosotros podemos que no tengamos los valores de R, de L y de C, pero sí puede que tengamos las frecuencias de corte. Entonces, a partir de eso podemos calcular. Ahora, también la misma expresión que tenemos acá, para encontrar el omega 1 y el omega 2, nosotros la podemos expresar en términos de omega 0 y del Q0. También las podemos expresar. Esto, chiquillos, no es más que una forma distinta de expresar los mismos resultados. ¿Ya? O sea, es lo mismo forma de encontrarlo, solo que tenemos otras variables para trabajar. Así que, bueno, ¿puedo subir un archivo en Zoom o no? A ver. Déjenme ver si puedo subir un archivo en Zoom en el chat. Tiene que estar como en Dropbox, creo. Si no, se las coloco que ustedes toman un pantallazo, ¿sabes? Ahí sí. Si no le toman un pantallazo, eso se ve como pixelado, que lo están dando recién, no sabía eso. Oh, que se ve raro. Profe, pero ¿en qué página está? Porque el libro me parece conocido. Esto, Sí, no sé si está esta imagen. Tiene una imagen en el resumen. libro, ¿cuánto se llama? En el High. Ah, sí, este es del Hayat, por eso se lo estaba dejando de resumen. Si lo pueden encontrar ahí. Pero No, pero no sabes en qué página está para ser más preciso. no me acuerdo en qué página está, pero está en la parte de circuito de análisis en frecuencia. Ah, ya, súper. Quería enviarles la foto, pero si no ustedes la pueden buscar o se la envío por correo. Bueno, chicos, la idea acá es que ustedes pueden también encontrar las frecuencias de corte a través de los valores de Q0 y de omega 0. Es simplemente otra forma de encontrar los mismos valores. Lo mismo que yo les decía, que si nosotros tenemos Q0 altos mayores que 5 o mayores que 10, en el ejercicio en la punta, en donde podemos encontrar omega 1 como omega 0 menos el ancho de banda partido por la mitad, ¿ya? O el omega 2 va a ser el ancho de banda, o sea, va a ser la frecuencia de resonancia más el ancho de banda partido por la mitad. Eso quiere decir que es simétrica, es una aproximación. Cuando ya son mayores a 10, esta aproximación es casi 100% segura. Cuando es mayor a 5, generalmente hay unos pequeños decimales de diferencia.
pero es para que poder encontrar el ancho, poder encontrar las frecuencias de corte de manera más rápida cuando tenemos Qs altos. Para el RLC paralelo, como yo le está, es lo mismo que ya les anoté antes, es lo mismo. El Q0, omega 0 por RC, el alfa 1 partido en 2 RC, y Q0 también puede ser omega 0 partido en 2 alfa. ¿Ya, chiquillos? Lo mismo. Aquí se mantiene exactamente lo mismo. Para RLC paralelo, lo mismo que para el serie. Ya, chiquillos. Ahora la idea es que podamos hacer un ejercicio para que esto también vaya... vayamos ejercitándolo un poco. Un momento para aprovechar acá. Generar ejercicio. Tengo dos ejercicios, a ver si no alcanzamos el segundo ahora. Y si no, el otro lo hacemos el día lunes. Ya, chiquillos, ¿qué quieren hacer? Tenemos las dos opciones. Podemos hacer un circuito RLC serie o un RLC paralelo. ¿Cuál quieren hacer? Tengo los dos ejercicios. Empecemos con uno serio, pues, profe, y después con uno paralelo, y si no, nos da el tiempo ver la posibilidad de seguir el lunes. Sí, yo creo que alcanzamos a hacer fijo uno ahora. Ya. Entonces partimos con un serie. Bueno, sí. Partimos con un serie y ya. Este lo pueden, el serie lo pueden encontrar en la guía, ¿ya? En la guía que les dejé de ejercicio resuelto, el ejercicio número 7. No sé si... A ver, déjenme que la descargué. Ya, chiquillos. Estoy compartiendo pantalla. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Voy a tomar un... Ah, no, cierto. Entonces no puedo conectarme acá directo. Ya. Ahora, tómenle un pantallazo, la guardan, la ven ahí, porque yo lo voy a estar mirando en el computador y lo voy a empezar a escribir ahora en la pizarra. Ese es el ejercicio que vamos a hacer ahora. Ejercicio 7, profe. El ejercicio 7. Vamos a hacer el ejercicio 7. Eh,
tenemos. Ahora sí. Ya, ahí estamos con la pizarra. ¿La ven, chiquillos? Sí, profe. Vamos ahora. Vamos a partir con esto. Ejercicio 7. Entonces tenemos una fuente de corriente. Después vamos a ver cómo arreglamos con eso, parte del ejercicio. Una bobina y un condensador. Esta es de 1 medio, esta es de 2 milihenry, y esta es de 2 milifaradios. Ya, chiquillos. ¿Qué nos pide el ejercicio? El ejercicio primero nos pide determinar la ganancia de corriente, ¿ya? Entre la corriente que pasa por el condensador y la corriente que sale de la fuente. Y después nos pide determinar los polos y los ceros, y luego nos pide encontrar alfa, omega 0, omega d. ¿Ya? Eso vamos a dejarlo hasta ahí, hasta el punto C. Eso es lo que vamos a hacer como ahora, que es lo que nos interesa. Entonces vamos a aprovechar de ver todo lo que hemos visto hasta ahora. Tenemos dos opciones. Primera opción, podemos dejarla expresada de esa manera, que no me gusta cómo está, o sea, está bien, se puede hacer así, pero podemos hacer una conversión de fuente ahí, ¿cierto? Porque esto sería un escalón de un mu de t, para ver la respuesta forzada, sería un volt, o sea, un ampere. ¿Ya? Ahora, podemos cambiar esa fuente de corriente con la resistencia por algo en serio. ¿Se puede o no, chiquillo? Sí, profe, por una fuente de voltaje con Podemos haciendo una transformación de fuente. Vamos a hacer una transformación de fuente acá, ¿cierto? Podemos hacer una con la misma resistencia, la inductancia y el capacitor, ¿cierto? Sí. Y el Sí. voltaje aquí, ¿cómo nos quedaría? Y por Como la R, corriente por resistencia. La corriente por la un resistencia, mu de T medio. un mu de T medio. Entonces aquí nos quedaría un medio volt, ¿cierto? Sí, y ahí se mantiene la resistencia. Y se mantiene la resistencia super bien. Muy bien, chiquillos. Entonces aquí tenemos 0,5. Acá tenemos 2 milihenrios. Y acá tenemos 2 milifarados. Ya. Ahora sí, esto está un poco más interesante porque ahora tenemos un circuito RLC serie, ¿cierto? Que es lo que queríamos encontrar. Ahora, lo que nos piden es encontrar la ganancia de corriente, ¿cierto? Eso es lo primero. Nos va a servir ahora para calcularla. ¿Cómo la podemos calcular? En este caso es súper fácil, porque si nosotros hacemos esta transformación acá, tenemos dos formas. O hacemos nodos acá y revisamos cuánto va a ser la corriente que circula por un lado versus la otra. Lo podemos hacer de esa manera, o podemos aprovechar que ya hicimos la transformación y como ya conocemos la entrada en corriente, sabemos que la entrada en corriente es de 1 ampere, o sea, un mu de t, y vamos a conocer la corriente que pasa por acá, ahora con un medio volt también la podemos encontrar. ¿Me siguen, chiquillos? ¿Divisor de corriente se podrá? Podemos hacer el divisor de corriente arriba, no sé cómo lo quieren hacer, cualquiera de las dos formas está bien. Yo lo tengo hecho ya con el divisor de corriente, entonces se los puedo mostrar de esa manera, o lo podemos calcular entre todos con el lado de abajo, como ustedes quieran. O sea, si lo hacemos con el divisor de corriente, como dijo Ronnie, creo que dijo,
podemos fijar este como un punto A y este como un punto B. Por lo tanto, nosotros vamos a tener un voltaje ahí. Nosotros vamos a saber ahora que la corriente de entrada la tenían como IS, como I sobre. IS va a ser igual a este voltaje VAB partido en 0,5 más este mismo voltaje VAB partido en, y aquí tenemos la suma. Tenemos las dos cosas. Si nosotros pasamos esto al plano de la frecuencia, el inductor nos va a quedar como 2 mili por S, ¿cierto? Sí. Voy a buscar acá el circuito transformado. 0.002 S. Y el condensador que nos queda, nos va a quedar como 1 partido en 2 mili. ¿Cuánto es 1 partido en 2 mili? Uno partido en 0.002. 500, profe. 500. Sí. 500. Entonces, acá abajo nos va a quedar como, si nosotros hacemos la suma de estos dos, que es lo que nos interesa, nos va a quedar como S partido en 0.002 S cuadrado más 500, ¿cierto? ¿Me siguen, chiquillos? Sí. Ahora, ¿qué más sabemos nosotros? Voy a bajar un poquito acá. ¿Qué más sabemos nosotros acá? Sabemos que VAB, que es el voltaje que yo les había puesto ahí, va a ser igual a, si nosotros hacemos el divisor, un poquito más arriba, si nosotros hacemos el divisor de corriente, ¿se acuerdan que la corriente que pasa al condensador al condensador con las bobinas le pusieron IC, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Y nosotros sabemos que la corriente de la fuente va a ser IS. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el voltaje que va a estar ese voltaje VAB va a ser IS menos IC, que eso va a ser la corriente que se va por la resistencia, por 0,5, ¿cierto? ¿Me siguen, chiquillos? ¿Hasta ahí? ¿Verdad? Yo no, porque me perdí. Ya, por ahí. Eso sería como hacer malla en el primero, ¿o no? Sí, no sé si va a hacer más y hacer como el LSK nomás. O sea, quiero mostrarles arriba, ahí está arriba, tengo los puntos. Voy a dibujar acá. Esta corriente, según el ejercicio, esta corriente me decía que esta corriente era IC, ¿cierto? Y que esta ¿Sí? corriente de acá es IS. Ah, ya. Por lo tanto, la corriente que se va al resistor va a ser IS menos IC. Claro. ¿Sí? Ahora, ese voltaje que nosotros definimos como VAB va a ser la corriente que pasa por el resistor por la resistencia, por 0,5. No sé si se entiende mejor. Sí, ahí sí. Sí, que Sí. quería que se viera el circuito. Si no sabía el circuito era más difícil de ver. Ya. Ahora, ya que tenemos estas dos ecuaciones, nosotros podemos dejar expresado, podemos encontrar la ganancia de corriente. ¿Cómo? Reemplazamos VAB por el valor que ya tenemos, por esta expresión, y nos va a quedar que IS va a ser igual a IS menos IC por 0,5 partido en 0,5 más
IS eh, ¿estoy bien? Claro. Espera un poco. Es que claro, más IS menos IC por 0,5 partido en todo lo que tenemos ahí. Ya. ¿Me siguen hasta ahí, chiquillos? Sí, profe. Ya. Entonces ahora no hay más que empezar ya a jugar. Si se fijan, aquí esto con esto se va. Si nosotros pasamos para el otro lado, el IS con el IS se van a ir. Y me va a quedar solo IC. ¿Se fijan? Si nosotros lo expresamos esto, nosotros lo expresamos, nos va a quedar así. Nos va a quedar acá como IC, porque el IS con el IS se van a ir. Va a quedar como IC va a ser igual a este pasa para arriba. Me va a quedar IS por 0,5 S partido en 0,002 S cuadrado más 500 menos IC por 0,5 S partido en 0,002 S cuadrado más 500. ¿Ya, chiquillo? Pero no, pues, profe, porque no debería estar el IS, pues. Se debe ¿Cuál IS? cancelar. Donde queda IC igual a IS por 0,5, ese IS no se cancela. Sí, pues. ¿Y Por por eso qué está incluido acá? pasé IC para el otro lado. Claro, pero el IS se debe cancelar con el otro IC, pues. Deberían cancelarse. Y lo está incluyendo igual en la ecuación. ¿En cuál? A ver, ahí me perdí. ¿En qué parte quedaste? ¿Ah? En la última parte, donde puso IC es igual a IS por 0,5S partido en 0,02 S cuadrado más 500. ¿Ya? Ese S no debería estar ahí porque se canceló. Este IS que está acá, que estoy anotando, que está al principio a la izquierda. Sí, ese. No, es que ese IS viene de la segunda parte de la ecuación. Ah, ya. Creo que tengo Ahora una sí. resta ahí. Tengo una resta IC Sí, menos IS. El otro se sí, fue. sí, sí. El otro se fue. Acá lo pasé para el otro lado, se fue y me quedó solo el IC. Y lo pasé también para el otro lado. Ya, ahora sí me quedo claro. Gracias. Ya. Ahora nos estaría quedando la última parte, en realidad, que sería como pasar todos los IC para un lado, dejar en IS, y nos quedaría así. A ver si puedo hacer la resta de una. A ver. Eh, a ver si me ayudan a hacer esta resta de una. Voy a pasar, en realidad me queda como una suma. Voy a pasar los IC para un lado y voy a dejar el IS en el otro lado. ¿Me siguen? Entonces tengo que hacer la suma. Me va a quedar, y tengo IC 0,5S IC y tengo que sumarle acá. Entonces esto me va a quedar Usted dice como. pasar el IC para hacer un enroque ahí de Sí, términos. sí, tengo que hacer un enroque también. No, es que después me tengo que hacer IC partido en IS. Así que para la ganancia. Ahí le quedaría IC factor de 1 más Sí, el tiene término razón. donde Me está conviene acompañado. más hacer un enroque. Sí, ahí le Sí, quedaría 1 más 0,5S partido en 0,02S cuadrado más 500. claro, exactamente. Entonces me va a quedar como IC factor de 0,5S más 0,002S cuadrado más 500. Sí, sí, partido en Sí. 0,002
0.02S cuadrado más 500. Esto me queda igual a IS por 0,5 S partido en 0.002 S cuadrado más 500. Ahora, tengo que pasar dividiendo acá y dar vuelta al otro, y nos va a quedar acá IC partido en IS. Así que este lo paso dividiendo para acá y luego tengo que pasar al revés. Esto tengo que pasarlo al revés, por lo tanto se anularían los 0.002S y me quedaría tan solo Claro, 0.5S se anula. se anulan, partido en 0.002S cuadrado más 0.5S más 500, ¿cierto? Sería la parte arriba del otro. ¿Ya, chiquillos? ¿Me siguen hasta ahí? Si nosotros la expresamos de otra manera, me queda como 250S partido en S cuadrado más 250S más 250.000. 250K. ¿Ya? Ya, con eso nosotros ya tenemos la función de transferencia. Ya encontramos la función de transferencia. Me pide encontrar los polos y los ceros ahora, para ir completando todo lo que hemos visto ya. Ceros. El punto B. Vamos a traer acá el punto B. ¿Cómo le queda la última ecuación, profe? La última. El denominador, ¿cómo le quedó? Ah, Ese el cuadrado, 250S. Aquí, ahí está. 250S más 250.000. 250.000. Ya. Así que los ceros, tenemos un 0 en 0. ¿Ya? Y los polos, tenemos dos polos. Y esos polos hay que encontrarlos. Son polos complejos. Yo los tengo anotados, ustedes los pueden calcular, pero a mí lo tengo anotado como 125 más. Profe, ¿Sí? disculpe que lo interrumpa nuevamente. ¿Sí? ¿Es necesario hacer el cálculo de los polos y no hacerlo directamente en MATLAB? O sea, como ustedes calculen los polos, es cosa suya. Pues como Ah, ya. pueden hacerlo con MATLAB, con una calculadora, como quieran. Ya. Punto coma, caso la foto. Menos 125. Menos 484.12. ¿Ya? Esos son los ceros y los polos, chiquillos. Y tenemos una ganancia acá de 250. ¿Ya, chiquillos? Bien. Ya. Hasta ahí estamos bien. Hemos ejercitado ya la parte de funciones de red y ceros y polos. ¿Se fijan? Y ahora el punto C nos va a dar lo que estamos viendo ahora, que es análisis en frecuencia. Me dice encontrar alfa, omega 0 y omega D de este circuito. Nosotros vamos a aprovechar de encontrar el Q0 igual. ¿Ya? Así que vamos ahora con el punto C. Y aquí nosotros podemos decir de esta, porque aquí les podría pedir a ustedes que hicieran el diagrama de polo y cero. Si lo hiciéramos estaba re fácil porque son dos polos complejos y un cero. Nosotros viendo esto, nuestro sistema, ¿es estable o inestable? A ver, Sería estable. ¿Cómo? Estable. Es estable, ¿cierto? Porque todos los polos están en el semiplano izquierdo. Así que ya podemos al tiro decir que nuestro sistema es estable. Ahora, vamos con el punto C. El punto C nos pide calcular alfa, omega 0 y omega D. Vamos a aprovechar de calcular Q0 igual. ¿Ya? Profe, ¿Sí? perdón. Abajo del X hay un K o no? Un K, sí.
Ah, esa es la ganancia. Es la ganancia, porque nos daba 250S por, esa es la ganancia. Eso no es necesario que lo coloquen. Igual uno siempre coloca la ganancia como para tener completo la función de transferencia. Recuerden que esa es la ganancia de estado estacionario que que preguntaron algunos en el laboratorio de funciones de red. Otra cosa, profe, en que el X era el. A ver, ¿cuál era? El 125 más 414.12 J. 484.12J. Sí. Claro, pero el 125 se supone que es positivo ese. No, es menos 125 en ambos lados. Ah, es menos. Ay, ay, ya me estaba asustando. No, así está. Ya. Ahora vamos entonces con, nos quedan 10 minutitos, vamos con lo último que nos queda, que es encontrar alfa, por ejemplo. Aquí es fácil porque a ocupar las ecuaciones. Este es un circuito RLC serie. ¿Se acuerdan que lo ajustamos con el voltaje, transformando la fuente a fuente de voltaje? Así que es un circuito RLC serie. Por lo tanto, el alfa se calcula como R partido en 2L. Y aquí nos queda como 0.5 partido en 2 por 10 a la menos 3, porque eran 2 milis, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Y eso nos da 125. Si alguien me corrobora. Sí, profe, 125. 125. Súper bien. Ahora, si alfa vale 125, ¿cuánto va a valer el ancho de banda, chiquillos? 250. 250, ¿cierto? Ya sabemos que nuestro ancho de banda es de 250. Yo pegado Sí. para usted. No está. Ahora, anotamos al tiro acá, beta, que va a ser el ancho de banda. Va a valer 250. Por mientras se carga esto. Ahora, chiquillos, vamos con el omega 0. Omega 0 es 1 partido en raíz de LC. ¿Cuánto nos va a dar eso? Cero, porque no hay un inductor. Sí, pues sí hay. ¿Hay? Arriba. A ver, no tengo el... No puedo volver atrás. Espérame un poco. El circuito tiene un inductor y una. Sí, voy a compartir el otro. Mientras arreglo esto. Estoy compartiendo la 2, ¿o no? ¿Qué falta Sí, ahí sí. Ya. Ahí se está viendo. Ahí se ve. Ya, Ronnie. Dale Gambulín al Ronnie. Le quería pegar el internet. Sin querer queriendo. Ya. Ya, chiquillos. Entonces, estamos acá con el omega 0. Lo voy a rayar acá por mientras se termina la pantalla de cargar. Estamos con el omega 0 ahora. El omega 0 es 1 partido en la raíz de LC. ¿Cuánto nos va a dar eso? En MATLAB me dio 500, pero no sé si estará bien. Está súper bien. 500, sí. 500 ¿qué? Esa es la menos 1. O radianes, 500 radianes por segundo. radianes segundo. Sí. Casi. Si lo queremos pasar esto a Hertz, tenemos que irlo en 2pi. ¿Cuánto nos va a dar en Hertz? 500 dividido en 2pi. Este 0 lo vamos a colocar acá, para que no se confunda. Va a ser estos mismos 500 dividido en 2pi. Ah, 79.58. 79.57. ¿Cuánto? ¿Cuánto les da? 79.58 aproximado. 72. 58, profe. 78. No, 79.58. 79.58. Casi 80. Ahí tenemos nuestra F0. No que es lo mismo, pero visto desde el... Es lo mismo, pero en Hertz. Ahí volvemos a la pantalla. El omega 0
Omega 0 entonces era 1 partido la raíz de LC, y eso nos dio 500 radianes segundo. Por lo tanto, F0 nos quedó de 79.58. Beta vale 2 alfa, beta vale 250 radianes segundo. ¿Cuánto es eso? Debería ser como casi 40, ¿o no? Casi 40 Hz. Ya chiquillos, nos pide calcular el omega D. El omega D es 1 partido en LC menos R partido en 2L al cuadrado. Ustedes sacan eso, o menos si ustedes lo calculan para corroborar, a mí me dio esto 484.12 radianes segundo. Ya chiquillos, ¿me van siguiendo ahí? Vamos a aprovechar de ver otra cosa. Calculemos el Q0. ¿Se acuerdan cómo calcular el Q0? En un serie. Omega 0L partido en R. Omega 0L partido en R. Súper bien. Omega 0 valía 500. El L vale 2 mili. Y el R valía 1 medio, ¿cierto? No lo tengo calculado, así que necesito que lo calculen ustedes. Sí. ¿Cómo le incluyo con la calculadora? 2. ¿2? Me parece que es 2, ¿ah? No me acuerdo bien, pero parece que es 2. Yo creo que 2 cerrados. 2 cerrados, ya. Super. Nos dio 2. ¿Es altamente selectivo o es bajo? Baja selectividad. Baja selectividad, ¿ya? Por lo tanto, no podemos hacer la aproximación para encontrar el omega 1 y el omega 2. Estamos obligados acá. Tampoco lo tengo calculado, así que eso va a depender de usted ahora. Omega 1 es alfa cuadrado, y ya lo calculamos, alfa más omega 0 al cuadrado menos alfa. Y omega 2 es lo mismo, más alfa. Así que aquí necesito su ayuda, chiquillos. Y con eso les muestro ahora algo en especial y estamos listos. Se me ayudan a calcular el omega 1 y el omega 0. ¿Cuánto valía alfa? Alfa valía 125. Entonces les queda 125 al cuadrado más 500, la raíz de 125 al cuadrado más 500 al cuadrado. Menos 125. ¿Cuánto es eso, chiquillos? El primero me dio 390,39. 390.39. Y el segundo, el que lo calculó, 640,39. 640.39. Se fijan que el omega 0 está en 500. ¿Cuánto les da 640.39 menos 390.49? Se debería 250, ¿cierto? Claro. Y de 500 están, ¿a qué distancia está? 500 son 110, me parece. Sí, 110 para uno y en el otro son 140. ¿Se fijan que no están equidistantes del omega 0? ¿Se fijan, chicos?
Denme un minutito, quería mostrarles algo interesante antes de terminar. Tengo listo, así que no, vamos, lo tengo listo ya para verlo. Si se fijan acá, voy a hacer un zoom a esto. Acá. Si se fijan, tenemos el mismo circuito que estamos revisando, ¿cierto? Le puse 3 fuentes. La primera tiene 2 volts con una frecuencia de 5 Hz. La segunda tiene 2 volts con una frecuencia de 10.000 Hz. Y la tercera tiene una frecuencia de 2 volts, de 10 volts con una amplitud de 10 volts con una frecuencia de 79.57. Que me parece que ese era nuestro, 59.53, no me acuerdo, esa era nuestra frecuencia Esa era. de omega 0. Así que, lo veo acá. Vamos a volver al tiempo. Les quería mostrar esto. Esta es la frecuencia que nosotros, este es el voltaje que nosotros estamos midiendo en la resistencia. ¿Ya? El BP3. El BP4 es lo que está saliendo de las 3 fuentes sumadas. Tengo una componente de 2 Hz. Me parece que era. Tengo una componente de 5 de 2, no me acuerdo. Voy a contar la cantidad de 5 Hz. ¿Ya? Tengo una componente de 5 Hz que se nota acá, ¿la ven? Que tengo 5 como oscilaciones grandes. ¿Así? Sí, Tengo la componente más importante, que es la de 79, que es la que se ve ahí, y tengo una componente que me ensucia como la red, que es la de alta frecuencia, que es esa de ahí, que es la de 10.000 Hz. ¿Se fijan cómo está ya. saliendo la otra, la de la salida, la que estamos viendo la resistencia? Sí. Está saliendo limpiecita. Eso es porque la estamos filtrando. Vamos a ver ahora la FFT. No me gustó cómo se ve porque parece que la puse con el zoom. A ver. Adelante se ve mejor. ¿Dónde dice el zoom? Ahí sí, ahí sí se ve. Ya. ¿Qué pasó? Vamos a ver acá. Son las fuentes. Estas son las fuentes. Tenemos una alta frecuencia, tenemos la más grande, que es la que más aporta porque tiene más voltaje, es la que está en 72, se fijan, menor a 100. De ahí tengo una, que la marca sin triangular podría ser como igual como esta. Tengo una que está en 5 Hz y tengo la otra que está justo en 10 kilos. ¿Saben? 2 volts cada una y esto debería costar 10. Ahora, en BP4, en BP3, que es la salida, ¿qué pasa? ¿Se fijan cómo se atenuó la de 5 Hz y cómo se atenuó la de 10 kHz y me dejó pasar solo esta de acá? Entonces, ahí nosotros podemos ver que este filtro dejó pasar la banda. Entonces, obviamente, si yo coloco frecuencias cercanas a 72, dentro que estén dentro también de en realidad no tan cercanas, porque el filtro no es muy selectivo, pero si yo colocara 50, por ejemplo, si yo lo colocara 100, me dejaría pasar más esas frecuencias, y estas de acá, que son más alejadas, las deja pasar mucho menos. Entonces, esa es como la idea, chiquillos, que nosotros podemos ver cómo se filtró la onda con nuestros filtros RLC. Eso, chiquillos, me pasé 5 minutos, pero por lo menos estuvo entretenido. Vamos a ver ahí la aplicación del filtro, vamos a ver cómo va funcionando. Así que la próxima clase, cuando partamos con web, vamos a aprovechar de ver un RLC paralelo, ¿ya? Que fue el que nos está ya, nos quedó pendiente. Sí, chiquillos, estamos listos por hoy, así que ahí nos estamos viendo después con los del
con los del laboratorio. Vale, profe. Chao, Nos chao. vemos, que esté Profe, bien. cuídese. Profe. Chao.